Lo que acaba de revelar el Ministerio de Defensa de Ucrania podría marcar un nuevo punto de inflexión en la guerra. En apenas un mes, las fuerzas ucranianas aseguran haber atacado más de 200.000 objetivos militares rusos. Sí, han oído bien, 200.000 objetivos militares rusos. Una cifra enorme que refleja hasta qué punto el campo de batalla está cambiando y que además lanza un mensaje directo al Kremlin. Porque según Kiev ya no se trata únicamente de resistir los avances rusos, sino de golpear su capacidad para mantener la guerra. Y lo más llamativo es que detrás de estos resultados hay una estrategia que podría estar debilitando uno de los pilares fundamentales del ejército de Vladimir Putin. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, afirmó que durante el mes de junio las fuerzas ucranianas llevaron a cabo más de 200.000 ataques contra objetivos militares rusos. Según explicó, la prioridad absoluta ha sido destruir la logística del ejército ruso, es decir, atacar almacenes de munición, rutas de transporte, centros de suministro y cualquier infraestructura que permita mantener operativas a las tropas desplegadas en el frente. Aunque muchas veces la atención se centra en los combates más intensos o en la conquista de territorios, la realidad es que las guerras modernas también se ganan lejos de la primera línea, sin combustible, sin munición y sin un flujo constante de suministros. Incluso el ejército más numeroso pierde capacidad de combate. Y precisamente ahí es donde Ucrania asegura estar concentrando una parte cada vez mayor de sus esfuerzos. Pero hay otro dato que también llama la atención. Según Fedorov, durante junio prácticamente se duplicó el número de objetivos alcanzados a más de 50 kilómetros de la línea del frente. Esto significa que Ucrania estaría ampliando su capacidad para golpear instalaciones rusas situadas en la retaguardia, obligando a Moscú a destinar más recursos a proteger zonas que antes se consideraban relativamente seguras. Y aquí la situación adquiere una dimensión todavía más importante. Si Rusia se ve obligada a dispersar sus sistemas de defensa aérea, reforzar la protección de sus almacenes y modificar continuamente sus rutas logísticas, el coste de mantener la ofensiva aumenta de forma considerable. Cada camión destruido, cada depósito alcanzado y cada centro logístico inutilizado representa un problema adicional para las fuerzas rusas. Según el ministro ucraniano, durante ese mismo periodo, cerca de 28.000 soldados rusos murieron o resultaron gravemente heridos. Esta cifra procede del Ministerio de Defensa de Ucrania y forma parte de su balance oficial. Aunque este tipo de estimaciones no puede verificarse de manera independiente en tiempo real. Aún así, Kiev sostiene que la presión constante sobre las fuerzas rusas está teniendo un efecto acumulativo en distintos sectores del frente, por lo tanto se están viendo resultados. Pero los récords anunciados no terminan ahí. Fedorov aseguró que junio también fue el mes con el mayor número de sistemas de artillería rusos destruidos desde el inicio de estos registros. La artillería continúa siendo una de las principales armas empleadas por Rusia durante la invasión, por lo que cualquier reducción en este apartado puede afectar directamente a la intensidad de sus ataques. Al mismo tiempo, Ucrania informó de la interceptación de 49.575 drones rusos del ala fija y multirrotor, la cifra más alta registrada hasta la fecha según el Ministerio de Defensa. Los drones se han convertido en uno de los elementos más decisivos de esta guerra. Se utilizan para reconocimiento, corrección del fuego de artillería e incluso para ataques directos contra posiciones enemigas. Reducir su eficacia supone limitar parte de la capacidad ofensiva rusa. Como si eso fuera poco, las fuerzas ucranianas también afirmaron haber alcanzado un récord histórico en la destrucción de vehículos y motocicletas utilizados por las tropas rusas. En los últimos meses, numerosas imágenes procedentes del frente han mostrado cómo Rusia ha recurrido cada vez más a motocicletas y vehículos ligeros para intentar desesperadamente reducir su exposición a los drones ucranianos. Sin embargo, según Kiev, incluso esas nuevas tácticas están siendo neutralizadas con una eficacia creciente. Y quizá uno de los aspectos más interesantes del anuncio tiene que ver con la forma en la que Ucrania está utilizando la tecnología para gestionar el campo de batalla.
Fedorov explicó que todos estos ataques han sido verificados mediante vídeos registrados por las propias unidades. Esos datos alimentan un sistema producido, en este caso como .C, que permite observar prácticamente en tiempo real qué tácticas ofrecen mejores resultados y cuáles deben modificarse. Según el ministro, esta información facilita identificar rápidamente las estrategias más eficaces y extenderlas al resto de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, Ucrania intenta convertir cada operación en una fuente de información que permita mejorar las siguientes misiones. En una guerra donde la velocidad para adaptarse puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, disponer de datos actualizados casi en tiempo real representa una ventaja cada vez más importante. Además, Fedorov recordó que hace varios meses el Ministerio de Defensa anunció un sistema mediante el cual las necesidades de drones comenzarían a generarse automáticamente utilizando información procedente directamente del campo de batalla. El objetivo es reducir los tiempos de respuesta y garantizar que las unidades reciban con mayor rapidez los recursos que realmente necesitan. Todo esto refleja una transformación profunda del modo en el que Ucrania está afrontando la guerra. Frente a un adversario con mayores recursos materiales, Kiev apuesta por combinar inteligencia, tecnología, drones y ataques de precisión para desgastar progresivamente la maquinaria militar rusa. Para el Kremlin, esta evolución supone un desafío creciente. Cada ataque exitoso contra la logística obliga a reorganizar suministros, aumentar la protección de infraestructuras críticas y asumir mayores costes para mantener la ofensiva. Aunque Rusia sigue disponiendo de importantes capacidades militares, la necesidad de proteger una retaguardia cada vez más expuesta complica sus operaciones y puede reducir su margen de maniobra. La guerra continúa lejos de resolverse y ambos bandos mantienen una intensa actividad militar. Sin embargo, si la estrategia ucraniana de atacar de forma sistemática la logística rusa sigue dando resultados, Moscú podría enfrentarse a dificultades cada vez mayores para sostener el ritmo de sus operaciones. En una guerra de desgaste como esta, no siempre vence quien dispara más, sino quien consigue que el enemigo deje de poder hacerlo. Y precisamente esa parece ser la batalla que Ucrania está intentando ganar y que poco a poco lo está consiguiendo. Bueno, señores, tremenda noticia tenemos este domingo, que no está siendo un domingo tranquilo, Vemos cómo esta información que se ha puesto en la mesa el día de hoy por parte de la parte ucraniana, pues está revelando cómo los invasores están tomando de su propia medicina, cómo poco a poco Ucrania está innovando en el tema armamentístico a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la fabricación de armamento. Y bueno, pues ese ejército que no valía para nada, ese ejército que iba a ser conquistado en 3 días y toda esa retórica que había puesto en la mesa Putin, pues ahora se están tragando todas esas historias, porque al final vemos como poco a poco se está dando la vuelta a la tortilla. Y bueno, ahora os quiero hacer una pregunta muy directa. ¿Pensáis que estas informaciones que se acaban de revelar por parte de la parte ucraniana, pensáis que está produciéndose un antes y un después en este conflicto? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.